Hola, soy Satania, la demonio del BL, y bienvenido a mi canal. El tema de hoy es Sucubos e Incubos. En este video veremos historias sobre chicos demonios llamados incubos o sucubos, que son seres que necesitan consumir la vitalidad de los humanos para vivir, y para alimentarse tienen que hacer ciertas cosas íntimas que pronto sabrán. Aunque seguramente la mayoría de ustedes ya saben cómo se alimentan. Antes de empezar, quiero recordarles que estas son historias Boys Love. Eso quiere decir que giran en torno a un romance entre personajes masculinos, y algunas de estas historias pueden tener contenido para mayores de 18 años. Habiendo aclarado esto, comencemos. El primero es En la frontera entre el amor y el odio, o Devil Knight. Lisbel es un paladín de alto rango y está teniendo entrenamiento en Deravilael, una academia de paladines templarios. Lisbel nació entre su madre incubo y su padre paladín, y por falta de divinidad no logra ganar el primer puesto. Por el anhelo de conseguir el mejor puesto, invoca al incubo Rovernia y le pide que entre a los sueños del mejor alumno Kenden, para así hacerlo fracasar. Pero, ¿por qué la mirada de Kenden es tan dulce? Este es un manga, tiene 10 capítulos y está finalizado, y su autor es Buggy. Sus categorías son Boys Love, romance y fantasía, y sí tiene contenido erótico. Este manga es intenso y entretenido. El punto principal es lo lascivo, ya que hay varias escenas lujuriosas, pero aún así tiene una pequeña historia que da contexto. La trama te mantiene atrapado y los personajes son tiernos y hermosos, sobre todo por el diseño que tiene, dibujos preciosos y coloridos. Eso sí, les aviso que al final hay una escena lasciva que involucra a 3 personajes en el acto al mismo tiempo, para que lo sepan, porque hay personas que no disfrutan de esto. Así que si quieres una historia lujuriosa, cortita y ligera, con demonios y caballeros, deberías leerla. El siguiente es Koizuru Asahaka. Conoce a Akamitsu, un estudiante normal de último año de secundaria, quien no hace nada más que estudiar. Un día, al volver de la escuela, se encuentra con un misterioso y guapo chico que termina desflorándolo. ¿What? Que termina desflorándolo. Para colmo, este chico afirma ser un incubo. Y así, el estudiante normal y promedio, Akamitsu, comienza su aventura. Este es un manga, tiene un volumen y está finalizado, y su autor es Morillo. Sus categorías son Boys Love, comedia, fantasía, romance y sobrenatural, y sí tiene contenido erótico. Este manga es entretenido y lindo, a pesar de tener escenas lascivas, ya que hablamos de incubos, de igual manera es adorable. La pareja es tierna y tienen mucha química. Es verdad que no empezó de la mejor manera, ya que el principio es cuestionable, pero lentamente va avanzando y volviéndose algo hermoso. Incluso me hizo sentir tristeza en un momento, lo que me sorprendió porque no esperaba algo así. Si quieres algo cortito y ligero, con ternura y lujuria, deberías leerlo. El siguiente es Fascination Melt. Lucky es un incubo que asiste a la escuela de demonios y como requisito de su graduación fue asignado para que un humano se enamore locamente de él. Su objetivo es Aoi, y Lucky idea un plan para ser invitado fácilmente a su casa y a su cama. Lucky celebró, pero su cuerpo y corazón se derritieron con los trucos de Aoi. Este es un manga, tiene un volumen y está finalizado, y su autor es Mashida Tomato. Sus categorías son Boys Love, fantasía y romance, y sí tiene contenido erótico. Este manga es precioso y adorable. Al principio es entretenido y lujurioso, con escenas interesantes y una relación algo simple y sin afecto, con el único propósito la intimidad, pero a medida que avanza se va volviendo un romance tierno y ameno. Los personajes son bellos y juntos aprenden cosas respecto al amor. Además te enternecen el alma. Me sorprendió bastante lo bonita que se vuelve la historia a pesar de ser sobre incubos, quienes asimilan más con el deseo y la inmoralidad. El último es Welcome to the Cafe of Love. Un día, en un callejón cualquiera, apareció de repente un café, en el que una entidad diabólica absorbe la energía de los humanos. El demonio Ingyu, quien no satisfecho con la mayoría de las cosas del reino de los demonios, conoce al humano Kangin, quien hizo palpitar su corazón por primera vez en su vida. ¿Podrá Kangin resistir la encantadora y tierna tentación del café del amor?
Este es un manga, tiene 50 capítulos, 5 extras y un epílogo y está finalizado y su autor es Chur. Sus categorías son boys love, comedia y sobrenatural y sí tiene contenido erótico. Este manga es adorable y erótico, tiene muchas escenas lascivas, como suele ser en historias de incubos, y aunque al principio se basa en esto, con la lujuria en todo su esplendor, con el tiempo se va volviendo más serio y hermoso. Los personajes van teniendo un desarrollo agradable y forman cuidadosamente una relación bella, en la que se apoyan y respetan. En este caso, el incubo es muy tierno. Me encantó lo dedicado que es a su humano y su linda manera de amar. La historia tiene un drama interesante y que te atrapa. Tiene riesgos, romance y acción. Además, los personajes secundarios también me encantaron. Hacen la trama más amena. De hecho, disfruté muchísimo los extras de la pareja secundaria. Incluso quedé con ganas de más. A su manera son lindos. Me encantaron. El dibujo es hermoso y el final me gustó mucho. No deja cabos sueltos en mi opinión. Es una historia agradable y entretenida. Estas son las historias de este video. Espero que te hayan gustado o te hayan llamado la atención y si leíste alguno o lo vas a hacer, puedes dejarme en los comentarios qué te pareció, ya sea si te gustó o no. Y también puedes dejarme tus propias recomendaciones porque siempre estoy buscando nuevas historias. Si te gustó el video, puedes darle me gusta y si te gusta este contenido, te invito a seguir el canal, ya que aquí veremos muchas historias de este maravilloso mundo del BL. Nos vemos en el próximo video. Adiós.